Y aquí continuamos juntos en esta que es tu radio, Radio Sol Los Barrios, en 107.5 de la FM, emitiendo también por internet para llegar a todo el mundo. Si tienes amigos, familiares, conocidos fuera de la comarca del Campo de Gibraltar, recomiéndales que entren en www.rtvsol.es, también www.radiosol.es, porque allí encontrarán noticias, información, vídeos, fotos, programas para escuchar y descargar, pues por ejemplo como el que tenemos ahora. Yo no quiero llamarlo entrevista, yo digo aquí charlo entre amigos, entre compañeros, porque David Gil ya está fichado después de tanto tiempo. ¿Qué tal, David? Buenas, Merchi. Bueno, yo creo que te conoce todo el mundo, pero como por lo que me están contando, la radio cada vez está llegando más lejos y nos están escuchando. Además me lo dijeron el otro día en Algeciras, porque hasta para criticar el de un programa, y dije yo, ¿pero por qué? Y dice, hombre, porque aquí lo escuchamos. Digo, pues entonces tendremos que tener más cuidado con lo que decimos, ¿no? Bueno, pues es presidente del Partido Popular aquí en Los Barrios, es concejal, vicepresidente de Argisa, bueno, y un montón de tareas más, aparte de esposo, papá, amigo y demás, ¿no? Que yo creo que la parte privada es la más importante, pero de eso aquí no se habla, ¿no? A no ser que sea para mandar un saludito a las familias y a las peques que están muy grandes ya. Bueno, pues ya ha pasado toda la, aunque parezca mentira, esto de las Navidades y todo, ha hecho un parón en la información así directa que tenemos. Llevamos retomando la tranquilidad y han ocurrido muchas cosas aquí en el municipio. Bueno, en el municipio, en la comarca y en todos sitios, pero quizás una de las cosas que más revolución ha liado, bueno, tú también tendrás, me dice temas que quieras hablar y tal, porque ha llegado, nos hemos sentado aquí, no hemos dicho nada, pero acabas de dar una rueda de prensa en la que yo creo que uno de los temas que se habrá tocado es la readmisión de los amortizados, que esto va a tener unas consecuencias, pero en general, ¿qué temas habéis tocado en la rueda de prensa? Que mi compañero ha estado, pero tampoco le ha dado tiempo a contarme nada. Bueno, Merchi, pues queríamos dar una rueda de prensa de la actualidad política, tanto lo que está ocurriendo en el municipio como con lo que estamos haciendo desde el Partido Popular y desde las administraciones que gobernamos el Partido Popular, Gobierno de la Nación y la Mancomunidad. Y bueno, con relación a los amortizados, el Partido Popular no había salido todavía a hacer ninguna valoración, entre otras cosas porque bueno, queríamos ver también cómo iba a actuar el ayuntamiento, el equipo de gobierno con respecto a la reincorporación de los trabajadores al ayuntamiento, ¿no? Sí hemos hecho he querido hacer volver atrás, ¿no? A contar los acontecimientos que nos llevaron hasta aquí, porque entre otras cosas hay partidos que nos vinculan directamente con la amortización de las plazas. Te lo voy a decir ahora mismo. Hay partidos interesados en que nos quieren meter en esta situación, y nosotros lo que hemos hecho ha sido simplemente una explicación desde el 2012, que es cuando se amortizan las plazas en aquel famoso pleno, hasta el día de hoy, ¿no? ¿Y cuál ha sido la actuación del Partido Popular en estos, bueno, pues 6 años, sí, 6 años, ¿no? Del 2012 al 2018, prácticamente 6 años, ¿no? Yo he hecho una valoración, ¿no? Y he explicado y he recordado por qué se hizo esta amortización, cuáles eran las intenciones de los partidos en aquel momento en la oposición. Nosotros estábamos en la oposición cuando se amortizaron las plazas, que parece que nosotros, bueno, echamos a los trabajadores, y parece que nosotros estábamos en gobierno cuando los trabajadores, la decisión de amortizar estas plazas era una decisión del partido andalucista y nosotros estábamos en la oposición. Lo que pasa es que sí es cierto. Lo que tengo que decirte en este punto, y cuando se ha debatido por los otros partidos, que como dice os vinculan, cuando se ha dicho que ni estabais en aquel momento gobernando, y que no fue una decisión que tomó el Partido Popular, que fue el andalucista, dijeron que quizás en parte os culpabilizan, así sí, entre comillas, por haber apoyado los recursos que se hicieron posteriormente, claro, y que vosotros estabais. Si me permite, Merchi, yo creo que hay que hacer una exposición de motivos de todo, ¿vale? Sobre todo para que el ciudadano, ya independientemente del ciudadano, que haga la reflexión oportuna, que crea y que piense según los datos de cada partido, ¿no? Pero yo lo que quiero contar es lo que sucedió desde entonces, ¿no? Nosotros nos enfrentamos en el 2012
con una situación complicada, como se la pudo encontrar el gobierno, un ayuntamiento en el que estaba una plantilla sobredimensionada. Todos sabíamos que el ayuntamiento había que aligerar la plantilla. Es más, el propio Partido Socialista tenía un documento donde si ganaban las elecciones iban a despedir a 200 trabajadores. Pero es que se da la situación en el que en esos famosos presupuestos, donde iban a amortización de las plazas, al cual nosotros nos negamos a votar a favor, votábamos en contra de esos presupuestos porque contemplaban la amortización de esas plazas. Tengo que reconocer que nos cogió por sorpresa lo que fue la cuestión de confianza que presentó el alcalde, ¿no? La cuestión de confianza nos daba dos opciones. Una, o aprobar esos presupuestos y se echaba a la gente a la calle, o la otra era no votarlos y en 30 días había que presentar una moción de censura. Yo entiendo la situación de los trabajadores. Los trabajadores quieren mantener su puesto de trabajo y les da exactamente igual si hay una moción de censura, si no la hay, si los que querían hacer esa moción de censura eran los responsables de que esos trabajadores estuvieran también como estaban. Porque, hombre, tanta culpa es del Partido Socialista de tener 500 puestos de trabajo en el ayuntamiento, 500 trabajadores, como la del Partido Andalucista de haber marcado esa travesía judicial que al final ha repercutido en la situación económica de este ayuntamiento, ¿no? Pero nosotros en aquel momento, ten en cuenta que eso fue, pues las elecciones fueron en mayo del 2011. El pleno creo recordar que fue en diciembre o noviembre, me parece, no me acuerdo. Sí, en diciembre me parece. Serían 7 meses, 6 meses, sí, menos incluso. Más o menos. A 6 meses de unas elecciones que se había elegido que el Partido Andalucista ganara las elecciones por muy poca diferencia a la mayoría absoluta, donde se acababa con 30 años de socialismo en este pueblo. Es que no es tan fácil. Cuando recuerdas los momentos, dices tú, y ayer que yo estaba buscando los archivos y demás, dices que no es nada fácil, ¿no? La decisión en aquel momento. Si nosotros hubiéramos hecho una moción de censura en aquel momento, no habríamos garantizado que los 178 trabajadores se hubieran quedado en el ayuntamiento. Pero es que es más, lo que más me preocupaba de ese momento, donde estaba el señor Puerto, es que el Partido Socialista le preocupaba su posicionamiento político. Es decir, a ellos les daba exactamente igual. Ellos vendían, se aprovechaban de la situación, se aprovechaban de que iban a dejar que con la moción de censura se salvaba a los 178 trabajadores, poniendo a un alcalde del PP, fijaros hasta dónde iban a llegar, con la intención de, pues hombre, tapar todo lo que se ha hecho en este municipio. Nosotros en aquel momento éramos nuevos en política, tontos no. Y hacer una moción de censura, muchos me dicen, pues ahora sería alcalde. Bueno, yo lo que tengo claro es que la soberanía del pueblo, es decir, el ciudadano votó un cambio político, y si a 7 meses el Partido Popular, con 5 concejales, una minoría, que era el partido principal de la oposición, pero tenía 5 concejales, la mitad que el Partido Andalucista, con un PSOE con 4 concejales prácticamente en declive, porque bueno, la situación política era insostenible dentro del Partido Socialista y el Ayuntamiento, y un piba, un alcalde que ha sido hace muchos años fue alcalde del municipio, que también con episodios que tuvo en su vida política, pues entre eso y pegarme un tiro yo creo que era lo mismo, vamos, era una decisión que ni la veíamos dentro del Partido Popular, ni la veía mi dirección provincial, ni la dirección regional. Es que has dicho ahora algo, porque yo viví aquellos momentos también y yo sé lo que tú pasaste. Yo personalmente lo dije en aquel momento, lo he dicho en debate, para mí era impensable que el PP pactara una moción de censura con los responsables de la situación terrible que tenía. Eso no te lo hubiesen perdonado nunca, ni los votantes. Pero Merchi, yo no hacía las cosas porque los ciudadanos no me lo perdonaran, sino porque no me lo perdonaría a mí mismo. Es decir, si yo hacía eso, yo era cómplice de la mala gestión porque ¿de verdad creéis que si nosotros hubiéramos hecho una moción de censura en aquel momento, con el apoyo de Miguel Domínguez y con el apoyo del Partido Socialista, si nosotros, por ejemplo, tuviéramos que hacer lo del tema de las empresas municipales, denunciar las barbaridades que se han hecho en este municipio, bueno, es que mi propio socio de gobierno el que se proponía ser mi socio de gobierno, porque decían que no entraba en gobierno, pero sí apoyaban la moción de censura para que yo fuera alcalde, o sea, el que me pone a mí de alcalde,
es el señor Puerto, que ha denunciado al ayuntamiento, este ayuntamiento, porque fue trabajador de este ayuntamiento. Sí, pero es que has dicho algo muy importante, que es lo que me ha hecho a mí pensar, porque ya digo que aquella parte lo vivimos y sabíamos lo que estaba ocurriendo. Además, como bien dice, muy poco tiempo de unas elecciones y cuando el pueblo había votado al partido andalucista. Y eso cuando había el que propio Partido respetarlo. Socialista, que eso lo he visto yo, Ujú. cuando estaba en gobierno, no, incluso antes, lo vi antes. El propio PSOE tenía un documento para echar 200 trabajadores. Sí, sí, eso, pero ahora en la situación que has dicho algo que digo, hay que ver cómo tú en el supuesto caso, hipotético caso que hubiese aceptado a hacer esa moción de censura y en la que te ponían a ti como alcalde, imagínate cuando tú entras y ves todo el desaguisado que hay allí, que había realizado el PSOE. Ahora, ¿tú qué haces allí? Pero es que, Mechi, es que pasaron más cosas. Es decir, nosotros paralizamos 2 veces ese pleno, esa amortización de plazas, 2 veces porque instábamos a la negociación. Había 2 partes. Es que además, cuando te pones a analizar y a mirar, dices, bueno, pero es que teníamos por una parte al Partido Andalucista, que antes de las elecciones decía que no iba a echar a nadie. Yo sí dije en el cine de invierno, en el antiguo cine, el que está ahora cerrado, con la CGT, que nos pusieran a todos los candidatos un micrófono, una cámara, la CGT, el sindicato, me acuerdo que fue precisamente el señor Fenoy, que nos hacían una pregunta, nos decían, si usted va a despedir a trabajadores de este ayuntamiento, y el único que dijo que si era necesario fui yo, pero lógicamente con un procedimiento acorde a la legalidad y sin buscar lo que ha pasado hoy, ¿no? Entonces, se da la situación y la demagogia en la política, ¿no? En el que ves en un lado donde hay un partido socialista que está diciendo que hay que, bueno, pues que hay que meter a los trabajadores, que hay que pagarles las indemnizaciones. Ustedes que habían sido los que este ayuntamiento lo habéis arruinado, que sabéis que no hay dinero. Y por otro lado tenemos un partido andalucista también que en la campaña electoral dijo que no se iba a echar a nadie, que se iba a bajar los sueldos a los que más ganaban y que no se iba. La realidad después es otra, porque lógicamente cuando tú no sabes, tú te puedes hacer una idea de lo que hay en el ayuntamiento, pero cuando entras y tienes que actuar día a día, pues te das cuenta de las necesidades y las carencias que tiene el ayuntamiento. Nosotros en ese aspecto intentamos, y además recuerdo perfectamente ese pleno, 5 minutos antes de entrar al pleno, que precisamente el que hoy va a ser candidato del 100%, ya ahí no tenía conversación ni siquiera con el alcalde, con Romero, porque bueno, los posicionamientos estaban muy distantes, y entonces el que era intermediario, digamos, era Miguel. Y la última conversación después de los 2 plenos que tumbamos ese presupuesto fue la de intento de una negociación, una nueva negociación, donde nos sentáramos todos y donde sí es verdad que la situación económica era complicada, no, complicadísima, es decir, con dos nóminas que se debían, el ayuntamiento totalmente en paro, en coma, no estaba en una situación lamentable, y la situación de negociar, de tomar medidas que tampoco eran creíbles las de los sindicatos, porque también tengo que deciros que hasta hubo sindicatos, y además voy a decir el sindicato, UGT, estuvieron casi todos, pero el que más precisamente más le interesaba en aquel momento, el representante sindical que había en UGT, que no voy a decir el nombre, le interesaba el que se hiciera la moción de censura, ¿no? En el Hotel Montera, precisamente, pues nos ofrecían un año de paz. Coge usted de la alcaldía, un año de paz, y solucionamos la situación. Claro, en aquel momento estaba la secretaria Estefanía Ruiz en el Partido Socialista y venía Puerto a las reuniones. Y nada de lo que estaba pasando allí era cierto, era real, ¿no? Porque sabíamos perfectamente que había buenas intenciones en esa mesa, pero que sabíamos que cuando saliéramos por la puerta nada de lo que estaban diciendo se iba, porque al final lo que se trataba es mantener los 178 trabajadores, que era inviable en aquella situación, ¿no? Una vez que pasa todo esto, y esto lo he explicado en la rueda de prensa de forma reducida, pero sí es verdad que aquí tengo la libertad de poder contarlo todo como fue. Nosotros no hicimos esa moción de censura y se amortizaron las plazas. Ni fuimos triunfalistas ni hicimos discursos triunfalistas cuando le dio la razón al ayuntamiento, ni tampoco lo vamos a hacer hoy porque le dé la razón a los trabajadores. Nosotros siempre hemos dicho respeto a la justicia, que
en cualquier empresa, en una empresa privada, en una empresa pública, cuando tú crees que se están violando tus derechos, tienes que ir a un juzgado y enfrentarte a esta travesía judicial. Pues en el Ayuntamiento de Los Barrios pasa igual. Siempre hemos dicho respeto a la justicia. Si el Ayuntamiento tenía la razón, pues la justicia le da la razón, y si la tienen los trabajadores, la tienen los trabajadores. Eso lo hemos dicho desde un principio, y además ha sido en muchos plenos los que le decíamos al Partido Nacional: usted es responsable de esto, nosotros no somos responsables de esto. Cuando se amortizan las plazas, el Ayuntamiento no es que note una mejoría. Es verdad que se quita un número de nóminas importante, pero el Ayuntamiento llega, después de la amortización, llega a deber hasta 6 nóminas. Se nos ha criticado que después entráramos en gobierno por la plataforma de trabajadores de amortizados, por parte del Partido Socialista, por parte de todos los partidos. Pero claro, evidentemente, yo lo entiendo que no se nos eche en cara que después haya entrado en gobierno. Pero que sepan los ciudadanos que cuando uno jura un cargo, cuando uno jura un acta de concejal, es para velar por los intereses del ayuntamiento, de los ciudadanos. Y en aquel momento, cuando después de la amortización de plaza, de las 6 nóminas sin pagar, del impago a proveedores, de que el ayuntamiento no tenía ni dinero para echar gasolina a los coches, de donde los propios trabajadores, muchos de ellos que hoy están en redes sociales criticando el posicionamiento de David Gil, el posicionamiento del Partido Popular, llamaban por las noches porque se le debían 6 nóminas y porque no podían llevar a su casa su sueldo. E incluso esos trabajadores que criticaban, y lo han hecho en redes sociales, estaban a favor de que hiciéramos un pacto de gobierno, porque sabían que con la ayuda del Partido Popular a nivel nacional, Diputación, que yo era diputado en aquel momento, bueno, pues podíamos abrir puertas donde el Partido Andalucista no llegaba. Y lo hicimos. En julio, además, cuando dicen es que, bueno, hiciste un acuerdo en el Ayuntamiento por sueldos, yo tenía la liberación en Diputación, gobernábamos con mayoría absoluta. En Mancomunidad teníamos un pacto con el Partido Andalucista, que además no había una buena relación. Teníamos la liberación de José Carlos. En Ayuntamiento el pacto de gobierno se hizo con una única liberación, que fue la de Milagro, de personal. ¿Verdad? Pablo no se liberó. Pablo siguió en su trabajo y haciendo el trabajo como concejal de limpieza y jardinería. Y Maite, que no cobraba, que estaba en contratación en el área de Hacienda, ¿no? Nosotros no hicimos un pacto de gobierno porque lo necesitáramos. Nosotros hicimos un pacto de gobierno porque lo necesitaba el municipio. Porque se debían 6 nóminas. Porque se debía, lo que he dicho, se debía mucho dinero a proveedores. Desde el año 93 no se pagaban facturas a proveedores. La situación del ayuntamiento con un conflicto laboral que no podías hacer absolutamente nada. Y el que menos gana tenía, o sea, si nosotros hubiéramos mirado, se nos han presentado 2 ocasiones para conseguir la alcaldía sin ser los más votados. La primera con la amortización de las plazas, y la segunda podíamos haberlo hecho cuando el ayuntamiento debía 6 nóminas, cuando el ayuntamiento estaba, que Jorge Romero no podía sacar esto adelante, y en vez de haber hecho un pacto de gobierno con él, pues haber tirado para adelante y haber hecho la moción de censura justificando que el pueblo había elegido a un alcalde que no era capaz de sacar este ayuntamiento de la situación económica donde lo metieron los socialistas. Pero no lo hicimos. Seguimos creyendo en la voluntad del municipio, de los ciudadanos, que fue el partido más votado, y accedimos a la petición de ayuda que nos hizo en aquel momento el equipo de gobierno. Y lo hicimos, de verdad te lo digo, Merchi, políticamente no nos interesaba para nada. Al Partido Popular no le interesaba para nada. Podríamos haber hecho lo que hace hoy PSOE, o lo que hace PIBA, o lo que hace Los Barrios, si se puede. Podemos presentar mociones populistas diciendo, y después cuando entro hago todo lo contrario. Y eso no es nuestra forma de trabajar. Entramos en gobierno y lo primero que hacemos es reuniones en Madrid, Ministerio de Administración Pública, Diputación sacó el PAIN, el plan de ayuda al municipio, donde garantizaba el pago de la nómina a través de la anticipación, anticipar los impuestos mes a mes en vez de a final del año, donde tengo que decir que el Partido Socialista se había comido los impuestos de 4 años futuros, ¿no? Donde se llegó a una negociación donde la Diputación les financiaba esa parte que habían solicitado, la deuda que tenía en recaudación el Ayuntamiento de los Barrios con el Servicio de Recaudación de la Diputación Provincial de Cádiz,
con una carencia, me acuerdo, de 6 o 7 meses, es decir, los primeros 6 o 7 meses no pagaba nada para facilitar el pago diario de los servicios que tiene el ayuntamiento y de la nómina. Y después fue, pues yo creo que ha sido la mejor medida que ha podido tomar el gobierno de la nación, el gobierno de Rajoy, para ayuntamientos como el nuestro. Ayuntamientos con una deuda excesiva, con un ayuntamiento con 220 millones de euros de deuda, donde con un presupuesto de 24 millones de euros no puede hacer absolutamente nada. Y salió el Fondo de Ordenación, que en un primer momento no entramos precisamente por culpa de las empresas municipales, porque no había un papel de las empresas municipales, estaban en fase de concurso. Uh-huh. Pero gracias a la mediación de Antonio Sanz, de nuestro delegado, que fue nuestro embajador allí y que le hizo entender a los técnicos del ministerio que este ayuntamiento tenía posibilidades de salir, que tenía una situación complicada y que ayudándole un poquito, pues podíamos llegar a lo que tenemos hoy, ¿no? A una estabilidad institucional, una estabilidad económica que no tenía anteriormente. Y así fue. Nosotros llegamos a estar fuera de ese plan de Fondo de Ordenación, ¿eh? Y gracias a esa intermediación entramos. Es que parece que es muy fácil lo que hiciste, que fue llegar a Madrid y decir, necesitamos dinero, pues venga, no hay problema, aquí tenéis. Y me consta la de veces que tuviste que ir, las reuniones, el pedir, que aquí nos reíamos ya, que decía, que vienen los de los barrios, cierra la puerta, ¿no? Además, porque la foto cambió, Merchi, la foto cambió porque en un principio de la legislatura, me acuerdo de esas fotos, viajes que hicieron también el grupo en solitario, el Partido Andalucista, y las fotos eran en la puerta del ministerio. Cuando nosotros empezamos a trabajar y a nosotros nos atendía gente que al final no era consciente de lo que pasaba en este pueblo, porque el papel es muy frío, pero cuando nos veían allí delante contándonos, oye, que es que hemos venido en coche, en nuestro coche propio, porque es que no tenemos dinero ni para que el ayuntamiento nos pague el AVE. Lo primero que nos preguntaron fueron por la televisión, precisamente, si teníamos televisión. Por cierto, acierto, cuando las cosas, cuando me equivoco, lo tengo que decir. Nosotros nos votamos a favor de la liquidación de las empresas municipales y fue un acierto por parte del equipo de gobierno porque no sabíamos lo que había ahí dentro. A lo mejor el ayuntamiento, en aquel momento, el alcalde tenía más conocimiento de lo que había dentro. Y tengo que reconocer que fue un acierto el liquidar las empresas porque era una de las principales ruinas de este ayuntamiento. Y no lo hicimos nosotros ni lo hizo el PSOE, lo hizo, creo recordar, Miguel Domínguez y el Partido Andalucista, ¿no? Por lo tanto, Merchi, después entramos en gobierno, ponemos orden, llegamos a la parcela económica. En 5 meses se pagaron 9 nóminas. Desde marzo de 2013 no se dejó de ver una nómina. Ya la nómina deja de ser noticia, que aquí se sacaban notas de prensa todos los meses porque se pagaba la nómina. Ya hace tiempo que no se sacan notas porque se ha convertido en normalidad, ¿no? Y efectivamente vienen los recursos, el recurrir a la situación de los amortizados, que es lo que tú me decías al principio. Cuando tú estás en un ayuntamiento donde hay unos procedimientos, no solamente el de los amortizados, ¿no?, sino todas las reclamaciones de subvenciones, de todo lo que venía este ayuntamiento, de subvenciones que se habían gastado dinero en los equipos de gobierno anterior, el Partido Socialista, por principios de caja única, en otras cosas. Tú tienes que hacer frente y al final tú tienes que defender la administración. Nosotros vemos un procedimiento abierto que en aquel momento era inviable sentarse a negociar y el sentarse a poner una solución o de readmitirlos a todos, cuando lo que te asesoraban los asesores jurídicos decían que había posibilidades de recurrir y de ganarlo. De hecho, se dio la razón en algunas de las sentencias en el Tribunal de Andalucía, y luego el Supremo, sin embargo, los ha tumbado todas, ¿no? En aquel momento nosotros, según nos decían el asesoramiento jurídico que teníamos, es que podíamos hacerlo. Y lo hicimos. Pero ya por eso no nos convierte en cómplice de quien inicia esta situación laboral. De hecho, son muchas veces las que hablábamos de esta situación y que nosotros no éramos responsables de esa amortización. Incluso en un momento se llegó a hablar de los subrogados y dijimos que no se despedía nadie más del ayuntamiento, y no se despidieron. Y ahora hay una situación pues que le ha tocado pagar al ayuntamiento, que cuando he escuchado, ¿no?, en algún medio he leído el que ahora el ayuntamiento sí está preparado para afrontar esta situación.
Bueno, sí, en cierta forma sí. Está, Bueno. pero está preparado porque ha tenido la ayuda del Gobierno de la Nación que le está ofreciendo la posibilidad de financiar o de pagar esas sentencias. No olvidemos que el Fondo de Ordenación son préstamos. El jueves 11 de enero, lo tengo yo aquí delante, había una noticia de Pablo García, en la que afirma que hoy día el Ayuntamiento de los Barrios puede seguir prestando servicios y pagando a proveedores sin que le afecte la sentencia de los amortizados gracias al PP, por todo esto que estás contando. Uh-huh. Pero la realidad es que lo que se preguntan los trabajadores, bueno, tú ya sabes que en esto de los recursos a lo mejor la queja más general que hay es que con esto se ha perdido tiempo y dinero, porque si se hubiese llegado en su momento a una negociación hubiese costado menos dinero del que va a costar. Pero es que Mechi, yo entiendo además por la parte que me toca, que tengo familia afectado, sí. Yo entiendo perfectamente el que el trabajador defienda sus derechos, pero el trabajador no se va a poner nunca en la piel del gestor que está en la administración y tiene que defender los intereses del ayuntamiento. Es que ¿qué hubiera pasado si el Supremo delibera de la misma manera que el Tribunal de Andalucía? Claro. Es que, bueno, pues sería la primera vez en la historia. Bueno, pero es que había posibilidades. Lo vuelvo a decir, los recursos que hicimos nosotros con el tema de los trabajadores pueden ser como un recurso a una subvención que se gastó el Partido Andaluz Socialista con 400.000 euros en un campo de fútbol, para hacer un campo de fútbol, y se lo gastó en otra cosa. Y lo tenemos que devolver. Bueno, aquí vino y nos contó Isabel Calvente que cuando por fin estaban terminando de pagar el casi 1.000.000 de euros del edificio de asuntos sociales, venga, que vamos a dar unos talleres, de pronto le viene casi 1.000.000 del taller aquel de los famosos capotes. O sea, que es que no ha parado de llegar cosas que había que devolver y que había que pagar. Al final se utiliza como arma política, porque además que, lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo, para que los ciudadanos lo entiendan, el Fondo de Ordenación es un préstamo que te da el Gobierno de la Nación cuando nadie te lo daba. Vamos a recordar, que también lo vi ayer, ¿no?, en la hemeroteca, que aquí, cuando no estaba el Partido Popular en el gobierno, cuando el Partido Popular no sacó el Fondo de Ordenación, aquí se pedían préstamos a prestamistas un 28% de interés, de 1,5 millones de euros. Es verdad. O sea, pasamos porque no teníamos credibilidad en los bancos, Merche, no teníamos credibilidad ninguna. O sea, el banco, para nosotros para el banco éramos unos morosos. Y entonces, como sabéis cómo son los bancos, prestamos ni uno. Hombre, puertas cerradas, totalmente. Exactamente. Entonces, el Ayuntamiento de los Barrios tuvo... yo recuerdo ese anuncio en Facebook del alcalde: necesitamos 1,5 millones de euros, ¿quién nos lo presta? Es verdad. No sé si... Exactamente. Sí, claro que me acuerdo. Y hemos pasado de eso a tener un fondo de ordenación donde nos han organizado toda la deuda, donde nos han dado una capacidad de pago pues cómoda, con un interés muy bajo, y además poniéndonos al día con la seguridad social, que el estar al día con la seguridad social, de no deberle a la seguridad social, significa que vamos a poder recibir subvenciones, claro, y nos vamos a poder presentar a subvenciones, o el dinero que he recibido este ayuntamiento a través de la PIE, que también la teníamos retenida. Uh-huh. No es solamente el que hemos refinanciado la deuda, es que este ayuntamiento hoy puede acometer obras no de gran importancia. Bueno, la del parque sí es importante, son 200 y pico mil euros. O sea, sin el Fondo de Ordenación, este ayuntamiento no podría afrontar esas obras. Entonces, tenemos por un lado que el Partido Socialista nos dice que no al Fondo de Ordenación. Votan en contra, igual que los barrios, si se puede. Votan en contra, y Miguel Domínguez: no, el Fondo de Ordenación no es bueno porque endeudamos a los barreños. Pero vamos, usted no está diciendo que hay que pagar a los trabajadores. Usted no dice que hay que pagar las sentencias. Es que esta herramienta sirve para pagar a los trabajadores y las sentencias judiciales. Cuando están los trabajadores en la puerta del maestro Kiko, el señor Puerto le explica que hemos votado en contra del Fondo de Ordenación porque no queremos que cobréis. Es que esa es la demagogia absoluta. Y ahora, si votamos nosotros a favor, no, hombre, es que estamos pagando préstamos. Vamos a ver, es que no tendríamos que pagar préstamos si el ayuntamiento no estuviera endeudado hasta la ceja, como lo endeudó el Partido Socialista, con 220 y tantos millones de euros. Y luego está el señor Castillo, que sabéis que lo aprecio un montón, que es amigo mío, pero hay cosas en discurso que no entiendo. Estamos hablando de la remunicipalización de los servicios. ¿Esa es la solución para este ayuntamiento? Pues mire usted, yo creo que no. Yo creo que no es consciente de la realidad de este ayuntamiento.
Este ayuntamiento tiene una deuda tan grande que ni remunicipalización, ni un milagro que ocurra, porque al final la realidad es otra. Es decir, nosotros tuvimos que privatizar los servicios porque no había dinero ni para comprar una escoba. Nosotros no teníamos financiación para hacer un renting de vehículos, para hacer... porque igual de la misma forma es como un préstamo. Tú cuando haces un renting, yo cuando hago renting en Energisa me lo da una entidad que confía en que le vamos a pagar. Y aquí no podíamos hacer renting ni de maquinaria, ni para comprar una hidrolimpiadora, ni para comprar escoba, ni para nada. Que no solamente los trabajadores, que tiene un coste de explotación el servicio. Porque tengamos los trabajadores ya es suficiente. Además, yo siempre digo lo mismo. Si tan fácil lo ven, porque no proponen un argumentario. Oiga, mire usted, hay que hacer esto y esto. Claro, dice, no, el ahorro coste un 25% de político. Es que un 25% son 130.000 euros. Es que debemos 220 millones de euros, muchachos. Es que con 130.000 euros no hacemos nada. Sí, pero podemos coger... Es que lo que pasa, y aquí ya te digo, yo al final voy a saber más que nadie de lo que pasa en el ayuntamiento, porque como venís todo me voy enterando y además tenemos buena memoria y está en la hemeroteca, siempre lo he dicho, que es muy diferente lo que se ve desde fuera a cuando tú entras dentro del ayuntamiento y te encuentras todo lo que te encuentras. Pero ahora una serie de preguntas que se hacen, yo te las hago así seguidita, tú contestas porque están todas relacionadas. Ellos entran y entonces creo que son casi 2 millones o más de 2 millones lo que aumenta el presupuesto al año por estos trabajadores. Y la gente empieza, bueno, ¿qué pasa con el plan de ajuste? Porque esto está controlando los gastos que hay en el ayuntamiento. Y por otro lado, la noticia que salió de que los barrios baraja un ERE para los readmitidos por sentencia judicial, a lo mejor porque no se tiene ese dinero, o descoloca ese plan de ajuste por la entrada de estos trabajadores. Vamos a ver, Mechi, porque precisamente como hay demagogia en este asunto, pues lo que se trata es decir al final es que, bueno, pues que por un lado dicen que son 2 millones de euros que no se pueden remitir, y por otro lado dicen que no al Fondo de Ordenación porque no podemos pagar más deuda. A ver, precisamente hace menos de un mes se lleva un punto donde sí es verdad que una propuesta donde hay 2 puntos en la propuesta. La primera, si la veo lógica, que es la ratificación en el plan de ajuste de que tenemos 74 trabajadores más. Y tú ten en cuenta que al final el Fondo de Ordenación lo que es una herramienta donde el Ministerio controla tus gastos y tus ingresos, donde tienes que informar de lo que estás haciendo, de dónde te gastas el dinero y dónde lo ingresas, ¿no? Si tú vas a tener 74 trabajadores más con un importe de 2 millones de euros, te rompes las cuentas. Es decir, tú al final, y encima estás sometido a una administración que le tienes que dar cuenta porque es la que te está financiando. Al final piensa que es el banco, el ministerio. Y si tú tienes más gastos con los mismos ingresos, pues te van a llamar la atención, te van a decir, oye, entonces, ¿qué es lo que hace el ayuntamiento? Pone en conocimiento de esta situación y lo adjunta con los informes de intervención y de secretaría, ¿no? Entonces, dicen que con esta situación, ¿no? Con este nuevo escenario, pues que corre el riesgo que el ayuntamiento no cumpla con el plan de ajuste. Bueno, pues ahora será el ayuntamiento el que tenga que tomar medidas. ¿Cuáles son las medidas? Eso es lo que estamos esperando. Ahora tendremos que esperar pues que el ayuntamiento, en este caso el equipo de gobierno, se siente con los grupos de la oposición, que me imagino que lo hará, con los sindicatos, o lo hará primero con los sindicatos y los trabajadores y después con los grupos de la oposición, no lo sé, o lo haremos todos juntos, y cuáles son las medidas que hay que tomar. A lo mejor no hay que hacer ERE. O a lo mejor sí, no lo sé. Es que yo no estoy ahora mismo en el ayuntamiento. Estamos esperando qué es lo que se va a hacer. En esa propuesta nosotros nos abstuvimos porque sí estábamos de acuerdo con la primera, la ratificación del plan de ajuste y el Fondo de Ordenación, pero nos abstuvimos porque en la segunda daba la sensación de bueno, era un punto muy ambiguo, ¿no? Donde se le daba potestad al alcalde pues hacer los movimientos que creyera oportuno. Bueno, de eso también se ha criticado aquí, que era darle la potestad, ¿no?, al alcalde como vía libre, ¿no?, para hacer lo que creyera conveniente, y se ha criticado aquí por otros partidos de la oposición. También sabemos, Merchi, que para decisiones de este calado
No porque se lleva un punto se vote, ya puede hacer el alcalde lo que le da la gana. Hay un Claro. procedimiento, para tú hacer un ERE no es tan fácil, no es de la noche a la mañana decir, oye, voy a hacer el ERE y mañana lo hacemos, nos juntamos 4 y lo terminamos, ¿no? Aquí hay un procedimiento que hay que seguir. Ya fue una vez denegado el ERE en los barrios, ¿no? Que por eso se hizo la amortización de las plazas Sí, también. claro, pero tú sabes que si hubiese esperado un mes hubiese cambiado la cosa. Por eso muchos dicen ahora que quizás lo tenga más fácil Ujú. porque cambió la ley, porque hay un plan de ajuste, porque ya tiene unos argumentos que a lo mejor le son más válidos que entonces. Es lo que Sí, se no, la preguntan, situación claro. probablemente será diferente. Pero bueno, ahí estamos a expensas de a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Sí, claro, porque otra de las opciones para mantener equilibradas estas cuentas se basaría en reducir el capítulo 2, el de gasto corriente de servicio Por ejemplo. del consistorio, o encontrar un punto medio entre una reducción laboral y del gasto corriente. Bueno, pues como nosotros en esto no estamos bien, vienen muchos trabajadores y nos preguntan, ¿esto nos llevaría? Porque tú sabes que tú mismo lo has dicho, cuando se debieron hasta 6 nóminas, los trabajadores lo estaban pasando muy mal y cuando empezaron a cobrar siempre llegaba el mismo miedo cada mes porque nos lo comunicaban, cobraremos este mes, no cobraremos este mes. Y con esta situación ya empieza otra vez en parte el temor de dejaremos de cobrar las nóminas, tendremos problemas y eso es lo que le preocupa realmente a los trabajadores como es normal. La situación es diferente, bastante diferente. La situación económica, el ayuntamiento tiene ahora un balón de oxígeno. Tiene la deuda más ordenada, está pagando sus préstamos, entonces tiene que ser el que se le retire esa financiación, ¿no? Si se le retira esa financiación, no lo digo yo, lo ha dicho hasta el propio alcalde, ¿no? Sin el fondo de ordenación estaríamos muertos. Vamos a ver lo que ocurre, Machi. No podemos adelantar acontecimientos. Yo espero que de los errores cometidos aprendamos y todos, Seguro que todos, sí. todos, porque si en algún momento hemos nosotros cometido algún error, yo siempre digo lo mismo, ¿no? El pedir disculpas siempre, porque entendemos aquellos momentos fueron momentos muy duros, momentos bastante complicados y en los que siempre se ha intentado el que prevalezca los intereses de este ayuntamiento, ¿no? Y así hemos trabajado desde un principio. Hay veces que te salen las cosas bien y te lo dice uno que ha bajado de concejales encima en esta legislatura, ¿no? Pero la intención siempre ha sido la de buscar soluciones en vez de problemas, ¿no? Que es lo que se trata. Bueno, es que estoy aquí leyendo tenemos tantas noticias, pero vamos a ir a lo que más, ya te digo, lo que nos transmiten los ciudadanos, que más les está preocupando, por supuesto, esto que estamos pendientes a lo que decida aquí el equipo de gobierno, que al fin y al cabo creo que el día 12 es el pleno, ¿no? de aquí, y bueno, supongo que se debatirán muchas cosas importantes y allí nos podremos enterar de algo. Los cortes de luz que desde luego últimamente, bueno, que nos lo digan a nosotros, que ya tenemos no sé cuántos ordenadores que se nos han fastidiado, incluso la emisión hemos tenido que estar hasta 3 días sin poder emitir por esos cortes de luz, que antes era cuando llovía, pero ya da igual, ya llueva o no llueva, pero parece ser que bueno, Jorge Romero, Miguel Arconchel se ha reunido con los portavoces para comentar esas medidas, ¿no? que tomará Endesa. Hay un compromiso por parte de la empresa de hacer actuaciones en el municipio, porque prácticamente es el núcleo urbano y lo que es los barrios en sí, porque por ejemplo el Palmones no tiene ese problema. Y bueno, al parecer van a hacer actuaciones a corto plazo. Hemos dado un plazo de aquí a mayo, creo que ha sido, mayo, marzo, abril o mayo me parece que ha sido. Y hay el compromiso por parte de la empresa de llevar una actuación con no sé si era soterrar la línea y demás y buscar ya la solución definitiva a este problema, que sí es verdad que al final pues lo sufren los ciudadanos y también lo sufrimos nosotros, ¿no? Que somos responsables en cierta forma de velar por los intereses de los ciudadanos, independientemente de que sea una empresa privada la que esté dando este servicio, ¿no? Así que por esa parte contento. Yo creo que en corto plazo de tiempo se puede resolver. Esperemos que sea así. Bueno, esta mañana ya me ha llamado una vecina de aquí de los barrios y no es la que nos llama habitualmente, porque ante la noticia
que salió ayer, de que el Ayuntamiento de los Barrios desmiente la existencia de una plaga de roedores en la barriada Nuestra Señora de Fátima. Tú estabas aquí hace unos meses cuando nos llamó otra vecina, en la que decía que las ratas le subían hasta por las ventanas, que habían tenido que poner hasta telas metálicas. O sea, que este problema, y ya nos comentaste que el problema era de la Junta por las arquetas y todo esto, y que vosotros ibais a mirar y hacer lo posible. Yo ayer precisamente perdí un informe que... Ayer pedimos un informe a la empresa que nos hace todo lo que es la fumigación del tema de cucaracha y la derratización. Según me dice la empresa, en lo que son las redes que son nuestras, se han hecho todas, me van a pasar los partes con los días, las fechas y las horas. Todavía no lo tengo, Merchi, pues hoy como hemos tenido rueda de prensa, hemos tenido después una visita también de una obra y demás, pues no me ha dado tiempo esta Energisa. El lunes lo tendré casi seguro, si no lo tendré en mi correo ahora mismo, no sé si me habrá llegado. Y vamos a mirar, porque muchas veces lo que ocurre tanto con las cucarachas como con las ratas. Nosotros hacemos en las calles, nos pasó la dehesa hacemos un plan de choque con el tema de las cucarachas, fumigamos. ¿Qué ocurre? Que las que se mueren se quedan dentro, pero las que se quedan medio vivas salen y se meten en las viviendas, que puede pasar con el tema de las ratas. También es cierto que me dicen los técnicos en que se da la circunstancia en que en ciertas zonas del municipio, cuando nosotros desratizamos, salen las ratas. ¿Y cuál es el problema? Que los jardines, muchos de los jardines no están podados, y entonces se convierten en auténticos nidos de ratas. Nosotros no fumigamos en los jardines, no derratizamos en los jardines, porque no son competencia nuestra, o dentro de las 200 viviendas, que tampoco son competencia nuestra, ¿no? Es que este es el problema, claro, como todo lo relacionado con basura es Energisa, todo lo relacionado con saneamiento es Energisa, todo lo relacionado con agua es Energisa, lógico. Si sale el agua turbia, evidentemente es culpa de Energisa porque estamos haciendo una obra, o bueno, como ha pasado en Jimena, episodios de manganeso en el agua, ¿no? Pero si hay ratas en un parque, si no hay redes de alcantarillado por ahí, no es responsabilidad nuestra. Es más, si es responsabilidad nuestra, nosotros la asumimos y nosotros ponemos soluciones. De hecho, me consta que están en contacto tanto los técnicos del ayuntamiento como los técnicos de Energisa. Se le va a mandar el planning también al ayuntamiento de las actuaciones que hemos tenido, pero también hay que decir que hay ciertas zonas, por ejemplo me pasó en la barriada San Isidro, que estuve un día allí por la petición de mis técnicos y diciéndome, oye, que nosotros hemos fumigado, pero mira cómo está este jardín. Claro. Es que si nosotros ponemos los nidos, salen las ratas y se meten en el jardín, nosotros no podemos actuar en el jardín. Entonces, bueno, estamos no sé si el ayuntamiento ayer salió porque se le dijo por parte de Argisa también, que por parte de... Sí, porque la otra noticia que llega es que Argisa efectuó la tarea de derratización. Es que ya la estamos haciendo. Claro. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Que hay que reforzarlo? Pues se refuerza, si es que no hay ningún problema. Si para eso está contratada la empresa. Si es que no lo hacemos ni nosotros, lo hace una empresa especializada en estos temas, ¿no? Por lo tanto, problema no hay ninguno. Ratas, hay épocas en el año de ratas, de cucarachas que se dan de cierta forma, independientemente que tú fumigo o no. Sí es verdad que tenemos localizados focos que sabemos que a lo mejor se da en la dehesa, en Palmones. La dehesa es una zona que hay. En Palmones también, que hay una zona también que es procliva, bueno, porque las redes de saneamiento son antiguas, son viejas y es diferente a otras zonas del municipio. Pero que medios ponemos nosotros en el momento que nos llaman. Hombre, yo he visto fotos, digo, esos son ratas, no, son conejos. Y mira que tú sabes que yo soy animalista y me da mucha pena de las ratillas, que quiere te diga, porque muchas veces también, como nos pasó una vez cuando yo vivía en La Viñuela, que la rata que vino era de campo, no era ni de... porque también estamos rodeados por el campo y tal, me da mucha pena, pero también somos realistas de que pueden transmitir muchas enfermedades, además graves, ¿no? Porque las ratas son así, pero y además yo comprendo a los vecinos que nos han estado llamando, es que yo también veo una rata y salgo corriendo, por mucho que me dé pena, ¿no? Pero el caso es que se están tomando las medidas, que es lo importante, pero quizás un poco lo que a los vecinos les ha molestado, que esta noticia, que muchas veces los titulares, pero también hay que leer la noticia, porque muchas veces el titular es el impacto, ¿no? Dice, el ayuntamiento de los barrios desmiente la existencia de una plaga. Y decía una vecina, es que no están comiendo las ratas, como que no hay, ¿no? Y entonces pues tú sabes cómo es la gente, que a mí me da mucha gracia por cuando me hablan, ¿no? Pero bueno, que se están tomando las medidas, que es lo importante para quitar por esta parte plaga. nuestra, sí, lo que tenemos que mirar a ver si son del saneamiento o son de un jardín donde hay
Que han hecho allí los nidos. Que ya ahí no es competencia nuestra, ya es competencia de la empresa que tiene el ayuntamiento contratada, que es Acciona. Además, yo siempre digo que la naturaleza siempre se abre camino y los animales a lo mejor eso le quita su hábitat y se buscan otro. Y a lo mejor te hace ya las ratas, se nos vuelven topos y nos hacen allí madrigueras en los jardines, ¿no? El tiempo pasa muy rápido, muy rápido. Sí, no sé además, si quieres destacar algún otro punto. Con respecto a no hemos hablado dos cosas de más en la rueda de prensa, con respecto a las inversiones que hay encima de la mesa en el ámbito estatal. Se anunció en una revista del ayuntamiento, concretamente de la Concejalía de Cortijillo, en el mes de diciembre, donde decía: en marcha el arreglo del muro del campo de fútbol. Ante la falta de ayudas de la Junta y el Gobierno, el consistorio va a invertir 214.000 euros. Hombre, según tengo yo información del Ministerio de Presidencia, donde pedí información, bueno, pues la situación de que estaban las ayudas que por parte del Ministerio o del Gobierno de la Nación con respecto a las últimas lluvias que hubo en Cortijillo, que se rompió que se tiraron el muro, se derribó el muro del campo de fútbol, también el campo de fútbol de los barrios. Bueno, pues tengo que decir que el Ministerio actuó, hizo una primera intervención por valor de 36.000 euros para lo que es la retirada de escombros, que lo pagaba el Ministerio. Posteriormente el ayuntamiento solicitaban 170.000 euros para la construcción del muro, que se le ha pagado, que se le dio la subvención. Pero es que además estoy buscando la orden porque la traía Mechi, pero me la habré dejado en la sede, como da ahí la rueda de prensa. Pero bueno, lo digo. En diciembre salió el boletín oficial del Estado, salió una ayuda donde los ayuntamientos con problemas en las últimas inundaciones podían acogerse para solicitar subvenciones de las obras que tenían que hacer, acometer en el municipio por culpa de las lluvias, ¿no? Y financian hasta el 50%. Es más, en la última reunión que se tuvo en Madrid, para ver que estoy informado, donde se mantuvo una reunión del delegado del ministro con todos los alcaldes con el tema del Brexit, el delegado del gobierno recordó y anunció a los alcaldes que se había ampliado el plazo, porque el plazo, quiero recordar, que era hasta el 16 de noviembre, y tenía un mes de plazo desde la publicación del anuncio. Tenía un mes de plazo para acogerse a estas ayudas. Yo no sé si el ayuntamiento se acogería o no, pero bueno, el plazo se amplió y se le informó allí al propio ministerio. Son ayudas que salen desde el Ministerio de Presidencia para Protección Civil, son obras tanto para ayuntamientos como para diputaciones, para poder financiar, bueno, pues lo que destrozó la lluvia en aquel momento. Un poco, bueno, porque se falta la verdad en esta información. Y luego, aparte, hemos informado también de bueno, pues que se han anunciado también boletines la construcción de un paso subterráneo en la dehesa, en Cortijillo, por debajo de la vía del tren. Sabéis que Adif y que se están haciendo obras para el arreglo, o sea, por lo que por donde pasa la vía del tren, con la nueva línea de Algeciras a todo lo que es el corredor mediterráneo, la famosa, lo que están solicitando constantemente, y ya se está iniciando. Pero Adif tiene una serie de obras que quiere realizar en nuestro término municipal, tengo que decir también a petición del ayuntamiento, pero que al final la financia Adif. Nosotros llevamos una pregunta a pleno, el pleno pasado, el anterior, donde solicitábamos, pues bueno, si el ayuntamiento qué es lo que iba a pagar, ¿vale? Porque salimos vendiendo las obras, salimos diciendo que las hacemos nosotros y al final la hacen otros. Y bueno, aquí tengo la ejecución, ¿no? Según nos dice Adif, pues estamos hablando de que la ejecución del paso inferior tiene un coste de 227.772 euros. Las actuaciones de drenaje en el término municipal de los barrios vienen a ser entre unos 302.229,38 euros, que están repartidas en Puente Romano por valor de 245.703 euros, Ciudad Jardín 32.226 euros, Los Cortijillos y Guadacorte 24.299 euros, y un cerramiento de lo que es el Parque de los Cortijillos, o sea, porque sabéis que no tiene vallas ninguna y está al lado de la vía del tren, por valor de 278.000
euros. Estamos hablando que la valoración recoge además actuaciones adicionales no vinculadas al Ayuntamiento de Los Barrios y que también forman parte del proyecto complementario en estudio, refuerzo de estructura por valor de 1.084.000 euros, integración ambiental 32.463 euros y la seguridad y salud 31.266 euros. Es decir, el Gobierno de la Nación se va a gastar un dinero en la adecuación de la servidumbre de paso de la vía del tren. El equipo de gobierno ha ido por las asambleas vecinales diciendo que van a arreglar, y siempre dicen, y además son actuaciones en colaboración con Adif. Ayuntamiento y Adif acuerdan una serie de mejoras en torno a la vía del tren a su paso por Cotillo, Ciudad Jardín y Puente Romano. Un paso peatonal que lo financia Adif, solución de las inundaciones que lo paga Adif, aguas de Puente Romano que lo paga Adif, y reducción de sonoridad que, según tengo entendido, lo que hace el ayuntamiento son las obras de urbanización, es decir, la conexión al cajetín que es lo más caro, que es lo que va debajo de la vía del tren. Entonces, bueno, ante esa información que ha dicho el equipo de gobierno en la calle y que ha explicado a los ciudadanos, nosotros queremos matizar que la inversión la hace el Gobierno de la Nación y que ellos evidentemente han sido los que lo han solicitado. Aquí no hay que esconder nada a nadie, pero sí es verdad que sepan los ciudadanos que el Ayuntamiento no pone un duro, que lo pone es el Gobierno de la Nación. Y después, con respecto a la inversión del Paseo Marítimo de Palmones, el primero lo hizo también gobiernos del Partido Popular, y la segunda fase, sí es verdad que está en presupuesto, los presupuestos no están aprobados todavía, hay intención de realizarlo por parte del gobierno, que el ayuntamiento, la competencia que tiene es las expropiaciones, pero que quien hace el montante de la obra lo hace también el Gobierno de la Nación. Yo no quiero decir que esa obra se justifica porque acabaríamos con el contrabando, que también. Yo prefiero decir que esa obra se hace y además va a enriquecer el entorno turístico, que es lo que creo que hay que vender de Palmones, como hemos vendido en Fitur también. Va a ser un punto, igual que tenemos la primera fase terminada, que es muy bonita, que es el Paseo Marítimo de Palmones. A mí me encanta. Pues la finalización de la playa, que será estoy convencido, pues va a ser una de las obras que si se hace y se realiza, que confío en que sí, cuando el Gobierno de la Nación dice que lo va a presupuestar y lo va a hacer, se va a hacer seguro, pues va a ser un entorno todavía más bonito de lo que es Palmones. Y ya para terminar, Merchi, con Fitur, hemos estado hablando en la rueda de prensa que ha sido un éxito. Fitur yo he ido los 3 años y este año ha sido, la verdad, el stand ha estado completamente lleno de gente. Los empresarios que han estado allí y que han apostado por esta iniciativa se fueron muy contentos. Que tengo que decir sobre las dudas que he visto en redes sociales, ¿no? Cuando dicen esto al final es unas vacaciones para los políticos. Tengo que decirte, Mechi, que quizá a lo mejor en la época socialista sí, que se gastaban 350.000 euros de los fondos de la mancomunidad, del dinero de todos los campos libertareños. Tengo que decir que Fitur, desde que lo organiza esta mancomunidad, este equipo de gobierno, no le cuesta ni un duro a la mancomunidad. Ni un duro. Es decir, todo lo pagan los patrocinadores. Los alojamientos, los viajes, yo me he ido en coche, en furgoneta, donde hemos ido más compañeros para que saliera más barato, no lo paga la mancomunidad. Y lo que es las comidas allí, las cenas, el almuerzo, no lo paga la mancomunidad, lo hemos pagado nosotros. Y lo que es el stand lo pagan las empresas que han ido patrocinándolo. Sotogrande, Polo Club Santa María, Alcaidesa, que no se me olvide, patrocinadores que han sido los que han abonado el que haya empresarios que estén allí pues poniendo. Y tengo que decir que los barrios dentro de este stand pues ha destacado porque ha sido el que ha puesto la mesa, es decir, la mejor gastronomía del campo de Gibraltar la tenemos en nuestro municipio. Ha estado la venta del frenazo. Pero no me hables ahora de comida a estas horas, David, porque entonces... Es verdad, tienes razón. Porque encima estando el copo el copo, el Willy... la verdad que nos reíamos mucho porque los chicharrones, la gente pasaba, lo cogía, lo probaba y se daba la vuelta. ¿Esto qué es? Decían, ¿esto qué es? Como diciendo, bueno. Y la verdad es que lo que es tanto el Willy como el copo como
como el Frenazo, bueno, hicieron una exposición Bueno, fenomenal. nosotros como el tiempo se acaba, yo te invito a que la próxima vez nos hablen más de Fitur, porque Muy bien. yo he visto muchos vídeos y creo que sí, que los barrios y el campo de Gibraltar han destacado allí como debe ser, ¿no? Y también hablaremos, por ejemplo, que nos quedamos otra vez sin centros educativos para los barrios por parte de la Junta de Andalucía. También hablaremos de eso porque Sí. traeremos noticias sobre eso. Sí, porque es un tema importante, más teniendo en cuenta, si lo recuerdan, que se aprobó por vía de urgencia y por unanimidad y al final no están los presupuestos, o sea que nos quedamos sin colegio. Los presupuestos, una pregunta, ¿quién los ha aprobado, Merchi, en la Junta? Pues el PSOE y Ciudadanos, ¿no? Es que es importante Es que después eso, ¿sí? Ciudadanos dice que ve que no nos hacen en colegio, pero de eso hablaremos tranquilamente si tenemos un ratito la semana próxima y ya hablamos de muchos temas que se nos quedan ahí en el tintero, mientras, Muy bien. como siempre, la alegría de verte porque es viernes y llega el fin de semana. Igualmente, Merchi. Así igualmente. que ve a disfrutarlo con la familia, con los amigos, ir con los compromisos que puedas tener, pero bueno, Bueno, este fin de semana está tranquilo. apóntate la familia, los amigos y a Familia, disfrutarlo. Hasta la próxima semana, David, nos vemos. Gracias.